Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, tomé mi café en el termo de siempre, revisé los frenos del camión y me despedí de Lucía con un beso apurado. Era una entrega corta dentro de Hermosillo, nada complicado. Todo estaba tranquilo, hasta que escuché que alguien me gritaba desde la reja do lado. Era Isabela, mi vecina, vestida como para salir en la televisión, celular en mão, e un sorriso daqueles que te facen dizer sí antes mesmo de pensar. Me pidió un aventón hasta el centro. Y claro, acepté. ¿Qué podía salir mal? Subió en el camión como si lo hiciera todos los días. Se acomodó, sacó el celular y ahí empezó lo raro. Sin decirme nada, empezó a grabar. Me enfocaba mientras manejaba. Decía cosas como, miren con quién voy hoy. Y soltaba risitas mirando la pantalla. Yo no entendía bien al principio. Pensé que era una broma, pero no. Lo estaba transmitiendo en vivo. Y lo que vino después, nadie, ni yo, lo hubiera imaginado. Al principio no sabía si decir algo. Me sentí incómodo, claro. Pero traté de seguir manejando como si nada. No quería ser grosero. Ella reía, hacía gestos con la cámara, me llamaba el trailero más guapo de Hermosillo y hablaba como si estuviéramos en un programa de televisión. Yo apenas podía concentrarme en el tráfico. Una parte de mí decía que eso era una tontería inofensiva, pero otra empezaba a sentir un nudo en el estómago. Algo no me cerraba. Esa mezcla rara de sentir que están riendo contigo, pero quizás también de ti. En menos de 1915 minutos, mi celular, que había dejado conectado al cargador, empezó a vibrar sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, todo al mismo tiempo. Cuando paré en el semáforo y miré la pantalla, casi se me cae el alma. Mi nombre, mi cara, mi camión, estaban en todas partes. Isabela me había etiquetado en la transmisión y para mi sorpresa, cientos de personas ya estaban comentando. Algunos halagaban, otros se burlaban y varios empezaban a inventar historias que no eran ciertas. Fue ahí que me di cuenta, esto ya no era un juego. Intenté mantener la calma, pero mi corazón ya estaba acelerado. No era solo la vergüenza, era el miedo de que Lucía viera aquello. Y lo peor, ni siquiera había hecho nada malo, solo estaba ahí, manejando como siempre. Pero la forma en que Isabela narraba todo, como si estuviéramos viviendo una aventura secreta, hacía parecer otra cosa. Unos incluso preguntaban si éramos pareja, si yo era su crush escondido, y uno comentó algo que me heló. La esposa de este trailero debe estar llorando ahora mismo. Ese comentario me golpeó directo en el pecho. Pausa rápida aquí, compañero. Si alguna vez te viste en una situación donde una simple acción se salió de control, deja un comentario. Y si estás escuchando esto desde algún rincón de México o de otro país, cuéntame desde dónde. Es importante para mí saber quién está del otro lado, porque cada historia que compartimos aquí no es solo mía, es nuestra. Ahora sí, sigue escuchando, porque lo que vino después fue aún peor. No tardó mucho. El teléfono sonó. Era Lucía. No tenía ni que mirar para saberlo. Respondí con la garganta seca, esperando lo peor, y lo recibí. Su voz venía quebrada, pero firme. Me preguntó qué estaba haciendo con esa mujer, por qué permitía que dijera esas cosas, y si todo eso que estaban comentando era verdad. Intenté explicarle que solo le estaba dando un aventón, que yo no sabía que estaba transmitiendo en vivo, que ni siquiera entendía bien cómo funcionaba todo eso. Pero cada palabra mía parecía empeorar las cosas. Lucía no gritó, peor aún, guardó silencio. Y ese silencio dolía como cuchillo. Lo más duro fue cuando me dijo que mi hija había visto el video en el celular de una compañerita de la escuela. «Papá, ¿esa señora es tu novia?», le había preguntado. Escuchar eso me partió por dentro. Yo no soy perfecto, pero siempre intenté ser un hombre correcto, un ejemplo en mi casa, aunque con 1000 defectos. Sentí que todo eso se estaba desmoronando frente a mí por algo que no busqué, que no quise, que no controlé. Y aún así,
La culpa ya estaba sobre mí como un peso que no podía quitarme ni con 100 kilómetros de estrada. Isabela, dolado, seguía actuando como si nada. «Tranquilo, Daniel, estás famoso», me dijo riéndose mientras revisaba los comentarios en su teléfono. Yo no sabía si detenerme y bajarla del camión o seguir como un zombi. Le pedí que, por favor, dejara de grabar, que eso ya me estaba trayendo problemas en casa. Ella soltó una carcajada y me dijo: «Ay, no seas tan serio, la gente te ama, estás trending, míralo como una oportunidad». ¿Oportunidad? ¿De qué? ¿De destruir todo lo que me importaba por unos likes? Cada palabra de ella me sonaba lejana, como si no habláramos el mismo idioma. Yo venía de otro mundo, uno donde lo que importa no es la fama, sino llegar con bien, trabajar con dignidad, cuidar lo que uno construyó con esfuerzo. Ella, en cambio, parecía vivir en un universo de pantallas y aplausos digitales. Empezó a leer en voz alta los mensajes que le mandaban, y uno me dejó helado. «Ese trailero es mío, Isabela, quítale ese anillo». Ella leyó eso y soltó otra risa. Pero yo sentí ganas de desaparecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto podía ir más lejos de lo que imaginaba. No eran solo comentarios. Era gente inventando historias, etiquetando a mi esposa, compartiendo fotos mías que ni sé de dónde sacaron. Todo en cuestión de minutos. Intenté mantener las manos firmes en el volante, pero me temblaban. No podía dejar que el miedo me dominara, aunque por dentro sentía que mi vida entera estaba siendo invadida por un mar de desconocidos. ¿Qué iba a pensar Lucía? ¿Qué iba a pensar mi hija? Respiré hondo y le pedí a Isabela, esta vez en serio, con voz firme: «Por favor, apaga eso. Esto no es un juego para mí». Ella hizo una pausa. Me miró con los ojos grandes detrás de esos lentes de sol y dijo: «Daniel, solo estoy mostrando tu lado divertido. Eres muy guapo para quedarte solo manejando». Sentí que mi cara ardía, no de vergüenza sino de enojo, pero me contuve. No quería gritarle, solo quería que entendiera que, para mí, lo que pasaba en ese momento era más que un simple video. Paramos en un semáforo cerca de la terminal de autobuses y aproveché para apagar mi celular. Ya no tenía sentido intentar controlar nada. Las notificaciones no paraban y cada mensaje nuevo era como una puñalada. Gente que ni me conocía me insultaba, me llamaban infiel, aprovechado, hipócrita. Una mujer escribió que yo debería agradecer la suerte de estar al lado de una diosa como Isabela. Eso me hizo pensar, ¿en qué momento respetar a tu familia se volvió motivo de burla? ¿En qué momento dar un simple aventón se convirtió en escándalo? Lucía me mandó un audio. No pude escucharlo de inmediato. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Me estacioné cerca de una gasolinera y fui al rincón más apartado del patio. Cuando por fin le di en play, era su voz llorando. Decía que ya no sabía quién era yo, que no podía confiar más y que tal vez lo mejor sería que no regresara esa noche a casa. Ahí me rompí, sentado en mi camión, solo, con el corazón hecho pedazos, y todo por un juego en el que yo nunca pedí participar. Isabela seguía dentro del camión, mirando su celular como si nada pasara. Me acerqué a la puerta, abrí y le dije con calma, pero firme: «Necesito que bajes, por favor». Me miró confundida, incluso un poco ofendida. «¿Estás hablando en serio?», me preguntó. Asentí. «No puedo seguir con esto, Isabela. Ya hice demasiado daño y no fue mi intención». Ella resopló, recogió su bolso sin decir mucho más y bajó. Antes de cerrar la puerta, me lanzó una última frase: «Te vas a arrepentir de desperdiciar esto». Yo solo cerré los ojos y la puerta. Me quedé un rato ahí, estacionado, sin saber si debía llorar, gritar o simplemente desaparecer. Sentía que estaba perdiendo todo por culpa de algo que no busqué. Pensé en mi hija, en su carita de duda al ver a su papá viral por algo que no entendía. Pensé en Lucía, en cómo siempre me apoyó en todo,
incluso cuando yo no merecía. Y pensé en mí mismo, ¿qué había hecho con lo que más valoraba? Ese fue el momento en que entendí que la vida no se destruye en un solo día, pero a veces basta un solo instante para cambiarlo todo. Encendí el motor otra vez, pero no arranqué de inmediato. Dejé que el sonido del camión llenara el silencio que me quedaba adentro. Era un ruido familiar, casi como el latido de algo que todavía me pertenecía. Miré por el espejo retrovisor esperando no sé qué, tal vez que ella volviera, tal vez que todo hubiera sido un mal sueño, pero no. Lo único que había era el reflejo de un hombre cansado, con la cara dura por fuera y destrozado por dentro. Tomé el celular, respiré hondo y llamé a Lucía. Esta vez no esperé que hablara primero. Le pedí perdón, de verdad, sin excusas. Le conté todo, desde que Isabela me pidió el aventón hasta el momento en que la bajé del camión. Le dije que había sido torpe, que no supe reaccionar a tiempo, pero que nunca quise faltarle el respeto. Al otro lado, ella guardó silencio por un largo rato, hasta que me dijo: si quieres que esto tenga arreglo, vas a tener que demostrarlo con algo más que palabras. Esa frase me pegó fuerte. Con algo más que palabras. Tenía razón. Ya no bastaba con decir. Yo había permitido que una situación absurda pusiera en riesgo todo lo que habíamos construido juntos. No era solo mi imagen, era la confianza que mi esposa tenía en mí, la seguridad de mi hija, el respeto que otros tenían por lo que yo representaba. Y todo eso se había tambaleado por unos minutos de exposición que, para muchos, eran apenas contenido. Para mí, eran cicatrices. Apagué el camión, me bajé y me senté en la sombra de un árbol seco junto al estacionamiento. Me sentía raro, como si no fuera yo, como si todo hubiera pasado demasiado rápido para procesarlo. Cerré los ojos y me pregunté si valía la pena seguir luchando por algo que tal vez ya no tenía arreglo. Pero entonces recordé una cosa: la manera en que Lucía me miraba cuando llegaba a casa, su abrazo largo, su fe en mí. Eso no se consigue 2 veces en la vida. Y ahí decidí que iba a recuperar lo que era mío, sin cámaras, sin likes, solo con verdad. Volví al camión con una sola idea en la cabeza: cerrar todo lo que me estaba haciendo daño. Abrí mis redes sociales y, sin pensar mucho, eliminé el perfil que Isabela había etiquetado. También borré las fotos, los comentarios, todo. No por miedo, sino por respeto. No quería ser parte de algo que lastimaba a mi familia. No quería que mi hija creciera creyendo que el valor de una persona depende de cuántas vistas tiene un video. Yo no era influencer. Yo era Daniel, el mismo que lleva más de una década en la ruta, trabajando de sol a sol, ganando cada centavo con sudor. Después de eso, envié un último mensaje de voz a Lucía. Le dije que no iba a insistir más si ella no quería, pero que a partir de ese momento mis actos hablarían por mí. Que iba a regresar a casa, pero no solo para explicar, sino para reconstruir. Le pedí que me esperara, aunque fuera con el corazón en duda, que no pensara en los comentarios, ni en la gente, ni en los videos, que pensara en nosotros, y si después de verme todavía quería que me fuera, entonces yo lo aceptaría. Pero quería mirar a sus ojos y decirle que la elegía a ella, siempre. El camino de regreso a casa fue el más largo que recuerdo, aunque solo eran unos pocos kilómetros. No puse música, no contesté mensajes, solo el sonido del motor, los pensamientos girando en mi cabeza y ese miedo frío que se instala en el pecho cuando uno no sabe si aún lo esperan al otro lado de la puerta. Pasé por avenidas que conozco de memoria, pero que ahora me parecían distintas, como si todo el mundo me mirara, como si todos supieran. Tal vez era solo mi conciencia que ya no me dejaba en paz. Cuando doblé la
Esquina de casa vi la cortina del cuarto de mi hija moverse. Mi corazón se aceleró, estacioné con cuidado, bajé y caminé hacia la puerta como quien camina sobre vidrios. Toqué una vez y nada. Esperé, toqué de nuevo, más fuerte. Entonces se abrió. Lucía estaba ahí con los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier forma y una mezcla de tristeza y fuerza en la mirada que me desarmó. No dijo nada, solo se hizo a un lado para que pasara, y esa fue la primera señal de que todavía había algo por salvar. Entré despacio, como si la casa ya no fuera la misma. Todo estaba en silencio, menos el tic-tac del reloj de pared. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la orilla del sofá. Lucía seguía de pie, cruzada de brazos, como conteniéndose para no quebrarse de nuevo. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Fue ella quien rompió el silencio. ¿De verdad no sabías que estabas en vivo? Asentí con la cabeza sin atreverme a mirarla directo. ¿Y por qué no? ¿Paraste desde el primer momento? Esa sí no supe cómo responder. Le dije la verdad, que me paralicé, que me sentí ridículo, incómodo, pero no supe cómo reaccionar, que no quise ofender, ni provocar, ni permitir lo que pasó, pero que fui débil, y que lo sabía. Lucía respiró hondo. Se sentó frente a mí y por primera vez vi que algo en su mirada había cambiado. Seguía herida, sí, pero ya no era puro enojo. Era ese tipo de dolor que solo se tiene cuando uno todavía ama. Me dijo que no era solo el video, era el hecho de que yo no supiera proteger lo que teníamos, y tenía razón. Nos quedamos ahí, en silencio, por un buen rato. A veces no hace falta seguir hablando. A veces el corazón entiende más en los espacios que en las palabras. Lucía me tomó la mano. Yo no lo esperaba. Fue un gesto pequeño, pero me dio un respiro. Me dijo que no sabía si iba a poder confiar en mí como antes, pero que quería intentarlo, que lo hacía por ella, por nuestra hija y por mí también. Pero esta es la última. ¿Ves, Daniel? No vuelvas a quedarte callado cuando algo no esté bien. Yo asentí. No había excusa que me salvara. Solo podía prometerle que iba a aprender. Esa noche dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque sentí que era lo justo. Tenía que recuperar el derecho de compartir esa cama. Desde ahí pude ver la puerta entreabierta del cuarto de mi hija, su luz tenue, sus peluches sobre la cama. Y me quedé despierto, mirando ese pequeño rincón donde todo todavía parecía inocente. Me juré a mí mismo que nunca más permitiría que nada ni nadie interfiriera entre mi familia y yo, porque entendí algo que antes no sabía. A veces uno no necesita traicionar para fallar. Basta con quedarse quieto cuando debía haber actuado. A la mañana siguiente me levanté antes que todas. Preparé café como siempre, pero esta vez no lo hice en silencio. Grabé un audio para mí mismo. No lo publiqué, no lo compartí, solo lo guardé. En él conté lo que pasó, lo que sentí, lo que aprendí. No con intención de volverme viral, sino para no olvidar, porque si algo me quedó claro en todo esto, es que uno también puede perderse a sí mismo sin darse cuenta, y a veces se necesita tocar fondo en público para volver a levantarse en privado. Después, borré todas mis redes sociales. No quería dejar rastro de lo que otros habían dicho sobre mí. Quería empezar de nuevo, pero con los pies en la tierra. Le escribí un mensaje corto a Isabela, sin odio, sin reclamos. Solo le dije, gracias por mostrarme lo que no quiero ser. No respondió, y no necesitaba que lo hiciera. Esa historia ya no era mía. La mía empezaba ahí, con una taza de café, un camión por limpiar, y una familia a la que aún podía mirar a los ojos. Esa tarde volví a salir con el camión, pero sin carga. Solo manejé por manejar. A veces necesito sentir el asfalto pasar debajo para poner en orden la cabeza. Pasé por lugares conocidos, por calles donde todo había empezado. Y cuando llegué al semáforo donde Isabela me pidió el
Aventón, no sé por qué, pero me detuve unos segundos más de lo normal. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío, limpio, y no sé cómo explicarlo, pero sentí que ese silencio valía más que cualquier aplauso digital. En el retrovisor vi a una señora mayor cruzando la calle con su nieto. Él señalaba mi camión con entusiasmo y ella sonrió como si le contara una historia. Y en ese instante entendí que para algunos seguimos siendo ejemplos aunque no lo pidamos. Lo que transmitimos no siempre depende de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Arranqué de nuevo, despacio. Ya no era el camionero viral, solo era Daniel. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Esa noche, al llegar a casa, mi hija me esperaba en la puerta con un dibujo. Era yo manejando el camión y al lado ella y su mamá sonriendo. Tenía escrito en letras grandes: mi papá es un héroe. No sé de dónde sacó esa idea. Quizás Lucía le contó que yo estaba triste, o tal vez ella, con su corazón limpio, simplemente quiso recordarme lo que realmente soy para ella. Me agaché, la abracé fuerte y lloré sin que me viera, porque a veces los niños entienden todo sin que uno tenga que explicar nada. Lucía salió poco después. Se recargó en el marco de la puerta y me preguntó si quería cenar. No dije nada, solo asentí. Comimos juntos, en silencio, pero un silencio distinto al de antes. Ya no dolía. Era un silencio de tregua, de pequeños pasos hacia algo que todavía podía salvarse. Esa noche no hablamos del video, ni de Isabela, ni de las redes, solo del camión, del trabajo, de la escuela de nuestra hija. Y entendí que a veces la forma más profunda de sanar no está en hablar mucho, sino en volver a compartir lo simple. Días después, un vecino me preguntó si era verdad lo del escándalo. Le dije que sí, pero que ya no importaba, que todo lo que había que aprender ya lo había aprendido. Me miró raro, como esperando chisme, pero no le di más. Aprendí que no necesito explicarle mi vida a todo el mundo, solo a quienes me quieren de verdad, porque las redes hablan, sí, pero los que te aman te escuchan. Y si me quedo con una sola lección de todo esto, es esa: que nunca hay que dejar que una pantalla defina lo que sos. Desde entonces, mi camión volvió a ser solo eso, mi herramienta, mi refugio, mi mundo. Ya no hay stories, ni filtros, ni transmisiones en vivo, solo carretera, motor y silencio. Y ese silencio ahora me gusta. Me recuerda que sigo siendo dueño de mi camino. A veces pienso en todo lo que pasó como una tormenta breve pero intensa, de esas que asustan, que sacuden, pero que limpian el cielo después. Y en ese cielo limpio encontré mi norte de nuevo. Hoy, cuando recuerdo todo lo que pasó, no lo hago con rabia, lo hago con humildad, porque entendí que uno no puede controlar lo que los demás dicen, pero sí puede decidir a quién escucha. Y yo decidí escuchar a mi esposa, a mi hija y a mí mismo. No me importa si nunca vuelvo a ser viral. Lo que me importa es volver a ser digno ante los ojos de quienes realmente me conocen. A veces, Dios permite que algo se rompa, solo para enseñarnos a cuidar lo que de verdad vale. Y si estás pasando por algo parecido, solo te digo: no dejes que el ruido del mundo te haga olvidar el sonido de tu hogar. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por escuchar mi historia. No sabes lo que significa para mí poder compartir esto con gente como tú. Te invito a que comentes abajo desde dónde estás viendo este video. Me gusta imaginar que, aunque estemos lejos, hay un pedacito de esta historia que también es tuyo. Si te tocó, si alguna vez pasaste por algo así, cuéntamelo. Este canal está empezando y cada comentario, cada like, cada suscripción es lo que nos permite seguir contando relatos reales, de carretera, de alma y de fe. Suscríbete, comparte este video con alguien que aprecies y no te vayas sin ver los otros relatos del canal.
Que Dios te bendiga siempre, amigo camionero o amigo del camino.